Mesopotamia estaba formada por diversas ciudades-estado. Cada una de ellas era independiente. Por esto, la lista de los dioses varía de una ciudad a estado y había 3 formas de entender a los dioses según en la zona en la que se estuviera. El sur, que es fundamentalmente agrícola, los dioses viven mayoritariamente en el subsuelo. Se llaman dioses tónicos o telúricos. Se caracterizan por ser dioses de la fertilidad asociados al agua. En los mitos, el agua es fundamental, primero como elemento primordial, segundo como elemento agrícola y tercero como elemento mágico. El centro era una zona agrícola y ganadera, donde aparecen diosas de los canales como la diosa Nasé y dioses conectados con el cielo como Asaluki. En el norte era mayoritariamente ganadera y aparecen dioses asociados a los pastores como el dios Adad de la tormenta o el dios Ninazu de la medicina, medicina tanto para animales como personas. Además, los dioses mesopotámicos tienen una serie de características que las podemos englobar en que son imaginados con forma humana, están individualizados en el bien y en el mal, con dioses que castigan. Además están identificados estos dioses con actividades como actividades de pastores, agrícolas. También se caracteriza porque estos dioses están constantemente presentes en la vida de los hombres. Otra de las características son que los mesopotámicos hacen una genealogía de dioses que son complejas. Y la tendencia teológica es hacia el enoteísmo. Esto es que hacia el siglo X a.C. la gran cantidad de dioses que había se va reduciendo y va tendiendo a una sola divinidad que puede ser, según la ciudad-estado, pues Marduk, Enlil, Sin o... En el principio de todo existía un caos inicial, de donde surgieron las aguas, estando mezcladas el agua dulce y la salada. De estas aguas salieron 2 principios. En la parte superior estaba el mundo de las estrellas, los astros, y en la parte inferior estaba el infierno. Los mesopotámicos dividieron a los dioses en 2 bloques, los Igi y los Anunnaki. Los Anuna fueron creados por el dios Am de su esperma, pero se rebelaron siendo castigados con el subsuelo, llamándose Anunnaki. Para sustituirlos, Am creó a los Igi, que son encargados de estar en el cielo. El número de ambos varía según la escuela teológica, pues de 600 a 60, según la escuela. De los grandes dioses, 3 formaban la tríada cósmica. Estos eran An, Enlil y Enki. Am era el padre de los dioses, era el dios del cielo, tenía un principio que le daba el poder de ser padre de los dioses. Este poder era el Anutu. Llegado el momento se convierte en un dios ocioso, por lo que es sustituido por Enlil, y su culto principal estuvo en Uruk. Para los acadios, este dios era conocido como Anu. Luego tenemos al dios Enlil, que tiene un poder que es el Enlilutu, y como el viento venía de la montaña, combinó ser dios de la montaña y señor de la tierra. Era dios de los destinos, a veces es representado con una tablilla colgada del cuello, la tablilla del destino. Las órdenes que contenía esta tablilla no se podían revocar, y si no se cumplían, los sacerdotes echaban la culpa al pájaro Zu, también llamado Anzu, que era el pájaro del cielo.
Su esposa fue Ninlil, la cual no poseía contenido teológico, y tuvo en Lin su centro de culto en el templo de Kur, que significa casa de la montaña, y estaba situado en Nippur, hoy Nifer. Esta ciudad, Nippur, era la ciudad santa de Mesopotamia, y al ser ciudad santa, era alimentada por todas las demás ciudades. Le aportaban económica y le aportaban sustento. Luego tenemos al dios Enki, que en acadio era conocido como Ea, que es el dios del fundamento, de las aguas. Tenía su sede en el Apsu, el abismo de las aguas. A veces aparece con forma de pez, y sus ayudantes tienen forma de peces y de cabra. Enki está conectado con la sabiduría y la magia. Aparece en numerosos mitos y en ceremonias de ordalías, que consistía en cuando una persona era acusada, pues tomaban como juez al río. Dios de un árbol sagrado cuyas ramas utilizaban los sacerdotes para asperger o rociar agua, era este árbol un árbol negro. Además, Enki era creador de la humanidad, era el padre de Marduk, y Marduk en cierto momento le dice a Enki que crea al hombre. Enki lo crea y lo llama Nudinimu. Y Enki es el salvador de la humanidad cuando estos son castigados con el diluvio. Se conoce a su familia, su esposa es Ninki. Cuando los sacerdotes elaboran el poema de la creación, le dieron una esposa con dos nombres: Namalguna, que es diosa de las aguas, y Damkina. Y además Enki era el dios de Eridu. Y otro de los reyes importantes de Mesopotamia era Nergal, que es el dios del infierno. Era conocido con distintos nombres: la gran tierra, Kirgal; las tinieblas, Kuku; la tierra del no retorno, Latari. El dios Nergal era el dios titular del infierno. Según el mito, cada año los dioses celebraban un banquete donde se establecen los destinos. A esta reunión no podía acudir la diosa de los infiernos, y enviaba un mensajero al cual le encarga que pida un esposo. Y entonces pues eligen a Nergal. La diosa, os estaréis preguntando cómo se llama la diosa del infierno, y es Ereshkigal. Nergal era dios titular de muchas ciudades, destacando la ciudad de Kuta, donde había unas grietas por las que se decía que se podía acceder al infierno. Además, Nergal fue un dios solar, siendo posteriormente asociado a la llamarada solar que destruye. También fue asociado al dios Ninurta y aparece en numerosos mitos. Y como dios de los infiernos, reinaba sobre los espíritus de los muertos. También en Mesopotamia tenemos una serie de dioses astrales, entre los que destacan pues el dios Sim, que es el dios lunar, de la luna creciente o menguante. En su forma humana es representado complementado con símbolos lunares. Uno de sus títulos era dios del mes, ya que el calendario mesopotámico era un calendario lunar de 28 días y 12 meses, y aunque posteriormente pasaría a ser un calendario solar. Cada cierto tiempo pues se producían pues los famosos eclipses lunares, que entonces también se producían, y de estos se creían que se producían como consecuencia del ataque de los Sebiti, que estaban asociados a las desgracias.
Cuando esto sucedía, se interrumpían las batallas y se destronaban reyes. Y para protegerse de los eclipses, el dios Sin fue dotado de un arco y una red. Su culto más importante estaba en Ur y en época baja en Aram, de donde salió el profeta Abraham. El contenido teológico de Sin fue ampliándose y siendo asociado posteriormente al dios del fuego Nusliku, al que se hace su hijo. Sin era una divinidad muy adorada, se le escribían infinidad de himnos y poesías. Llegó a ser un dios tan importante que al final del reino caldeo, en el reinado de Nabónido, hubo un cisma entre los seguidores de Marduk y los de Sin, ganando Nabónido, que estableció, se decantó por el seguir a Sin. Esto ocurrió en el siglo VII a.C. Luego tenemos también al dios Samas, que también es conocido como Utu, es hijo de Sin, de Nengal, y es hermano de Inanna. Samas es representado como un disco saliendo de las montañas y como hombre se le representa con barba, a veces con una llave en la mano para abrir las puertas de las montañas de Oriente. Encima está situado encima de un león, que es su animal, y de su espalda salen unos rayos. Sus guardianes son los hombres escorpión. Samas fue de carácter masculino, excepto en Ebla, donde hubo una diosa Sol, y en Hati con la diosa Arinna. Samas recibió distintos nombres. Para los sumerios era Utu, en acadio era Samas, para los hebreos era Semes, para los fenicios Sapás, para los asirios Samás y Semes y Samsu, y para los hititas Misol. Shamash es el dios héroe por excelencia. Se le hace dios de la justicia, siendo juez tanto de hombres como de dioses. En el más allá aparece pesando las almas y sus ojos son capaces de escrutarlo todo. Por eso es el dios titular de los videntes, y para los casos más complicados tenía 6 jueces auxiliares. Y luego tenemos a la diosa Inanna, que es la diosa más popular, la que ha llegado a traspasar los tiempos. Llegó a desbancar en importancia a su padre Am. En Sumer era Inanna, en acadio era Istar. Era representada como una estrella con 8 o 16 rayos. Aparece en torno a Samas y Sin y acabó siendo identificada con el planeta Venus, que para los mesopotámicos no era un planeta, sino que era una estrella a la cual llamaban Dilbat. Inanna era diosa del amor al atardecer y era la diosa guerrera al amanecer. Además, aparece en el mito del descenso de Inanna a los infiernos como justificación del ciclo vegetal. Para los asirios también tenía un carácter guerrero y la llegan a casar con Am, que era su padre, lo cual motivó que acabara siendo la máxima prostituta divina Istitaratu, y además Inanna otorgó la realeza a muchos dioses como Ashurnasirpal o Sargón. En los himnos aparece como dadora de amor y acabó siendo esposa del dios Ashur-Ninlil. Estos eran los dioses astrales que podemos destacar en Mesopotamia, y después también había unos dioses nacionales. Y es que, aunque no hubo una unión política,
hubo tantos estados como ciudades independientes, desde el punto de vista religioso hay 4 divinidades principales que son asumidas por todos como propios. Estos son el dios Marduk, es el dios nacional de Mesopotamia a partir del siglo XVIII a.C., y antes de esto había sido un dios oscuro, no siendo citado hasta entre el 3000 y el 2000 a.C. Con el rey Hammurabi se convierte en el dios principal de Babilonia, que al ser entonces la ciudad preponderante hizo que se instalara como el dios más importante de Mesopotamia. Marduk preside las tropas de Babilonia y las procesiones. Durante las fiestas de Año Nuevo, que duraban entre 3 y 14 días, el día 11, Marduk en el Upsukina es un estrado donde los dioses decretan los destinos y desde allí acepta la sumisión de todos los dioses en la procesión de Año Nuevo. Se constituyó un Apsu en el templo de Marduk, en Esagila, lo cual le hizo conectar con Enki, convirtiéndose en el padre de Marduk y de su padre heredó la sabiduría. En honor a el dios Marduk se escribió el poema Enuma Elis o poema de la creación. Lo describen con 4 ojos y 4 orejas, por lo que ve y escucha todo. También se le asocia con Júpiter, a veces de su cabeza salen 50 rayos que son los destellos de Júpiter y la esencia de los 50 dioses. Su esposa principal era Zarpanitu y tenía otra esposa, Beltilla. Con Zarpanitu tuvo a su hijo Nabu. De Marduk también destaca que sufrió varios destierros, ya que era el dios protector de la ciudad y sufrió 4 cautiverios. De estos cautiverios, pues conocemos el de que sufrió por parte de los hititas en 1595 a.C., donde se presentaron los hititas en Babilonia poniendo fin a su primera dinastía y se llevan la figura de oro de Marduk, que según Heródoto pesaba miles de kilos. Finalmente esta estatua fue recuperada. También sufrió cautiverio por parte de los asirios, de los elamitas y con los persas en época de Ciro II el Grande en el 539 a.C. En el poema de Erra, donde se justifica la invasión de los arameos, el pretexto es que Erra estaba preocupado porque la estatua de Marduk no había sido cuidada por los sacerdotes y le dice que se vaya para que la arreglen. Cuando salen con la estatua, los arameos entran en Babilonia y Erra se entroniza. Cuando Marduk regresa, pone orden a las cosas. Otro de los dioses importantes nacionales era Nabu, que como hemos dicho antes era hijo de Marduk y de Zarpanitu, y en la Biblia aparece como Nebo. Varios reyes caldeos llevaron el nombre de Nabu y su ciudad de culto era Borsippa, a 20 kilómetros de Babilonia. Su torre escalonada, llamada Eurminmanki, casa de los 7 guías del cielo y de la tierra, y algunos piensan que eran los Sebiti estas 7 guías. Recibió culto en toda Mesopotamia y era el dios titular de la escritura y del entendimiento. Y otro de los grandes dioses importantes y conocidos era el dios Asur, que era el dios de los asirios. Cuando apareció lo hizo con el nombre de Asir. Posteriormente, cuando se consolida en el norte de Mesopotamia, pues le cambian el nombre apareciendo como dios Asur. Asir es una palabra asiria que significa vigilante, guardián. Es el vigilante de los juramentos.
Cuando se extiende su culto por Mesopotamia y Egipto, lo hace con el nombre que denomina al imperio, con el nombre que denomina al dios y con el nombre que denomina a la capital. Asur se convirtió en una divinidad guerrera, militar. Por ello aparece dentro de un disco solar con alas, con arco en posición de disparar. Su templo es Esarra, y cuando los asirios conquistan Babilonia, quitan el nombre de Marduk reemplazándolo por el de Asur. El animal del dios Asur era el dragón y acabó usurpando la función de los demás dioses asirios y mesopotámicos. Se le hizo padre de los dioses, creyendo que cualquier enemigo del rey lo era también del dios. Cuando había que comenzar alguna campaña militar también se le consultaba si era favorable o no, se consultaba a su oráculo, y si se conseguía la victoria en esa batalla, lo habían logrado gracias a la ayuda del dios Asur. Así es que era un dios muy importante. Y otro de los dioses nacionales era el dios Dagan, que no era ni sumerio, ni acadio, ni babilonio, ni asirio, sino que procedía de la costa de Líbano y Siria. Los nómadas lo trajeron a la ciudad de Mari, y cuando Sargón I y Naram-Sin se apoderan de Mari y de Ebla, introdujeron al dios Dagan en Mesopotamia. Muchos reyes de Mari tomaron el nombre de Dagan en su onomástica, como es el caso de Isman-Dagan. Dagan era un dios importante para los pueblos del mar, como los filisteos, y era el dios titular de los muertos.